Amigos y amigas de Panorama Estudios, bienvenidos a otro de los programas de los comentarios del director. En esta ocasión yo quiero compartir con ustedes sobre otro comentario que yo había hecho en un programa anterior y que yo quiero desglosarlo en los 15 minutos que siempre les doy a ustedes para no cansarlos. Porque la historia es como una tela de araña y uno tiene que hacer muchas conexiones. En un video anterior yo le estaba diciendo lo que sucedió en la parte oriental. Me estoy refiriendo a la historia dominicana, a lo que pasó con la parte que hoy es Haití, la parte noroeste del país. Eh, Ustedes saben que España nos conquistó, que Colón llegó aquí en 1492 y que Santo Domingo pasó a ser, o sea, la isla pasó a ser Santo Domingo, o la isla la Española, y se asentó esa comunidad ahí en la ribera del río Sama, en la ciudad que lo que conocemos como la ciudad colonial ahora. Pero esa parte por ahí que ya mencioné de lo que hoy es Haití tenía gente también. Pero había un contrabando que estaba llegando ahí por parte de los holandeses, de los ingleses y de los franceses, y que a España esto no le estaba haciendo bien porque estaban estropeando su comercio, estaban estropeando el trabajo que ellos estaban haciendo aquí de comercio, y España encontró una solución y fue acabar con ese contrabando por por el efecto negativo que estaba creando esto para España, siendo esta su colonia principal y la colonia que más dinero le estaba dando. Y hay un problema que yo quería también mencionarles ahí con respecto a las devastaciones de Osorio, que no solamente se trató del problema del comercio, sino que estaban llegando Biblias luteranas. Para 1517 la reforma eclesiástica se inició, y ya yo lo había mencionado, como les dije antes en otro programa, perdón. Se inició cuando Martín Lutero colocó en la iglesia, en la Universidad de Wittenberg, las 95 tesis, y vino la reforma, que eso fue el 31 de octubre de 1517. Eso trajo una revolución en la iglesia, y la iglesia se dividió inevitablemente en dos partes, y apareció la iglesia protestante que conocemos hoy. Y la iglesia luterana estaba trayendo Biblias a Santo Domingo a través del contrabando, y eso no le gustó al rey Felipe III. Eso no le gustó porque eso iba a traer un cambio de cultura. Incluso estaban bautizando. En esa región de por ahí estaban bautizándose las personas, convirtiéndose al protestantismo. Y había un polvorín en, en Europa por la reforma. Para 1602 ya la Biblia había sido escrita al español, que no la teníamos, porque con Martín Lutero apareció la Biblia en alemán, en el idioma alemán, y eso fue que provocó esa revolución allá en Alemania. El rey Felipe de España tenía miedo, el rey Felipe III, tenía miedo de que la Biblia protestante trajera a nuestra isla una revolución cultural, y por eso él mandó a Antonio Osorio, que era el gobernante de la isla en ese momento, para 1605-1606, que prendiera fuego a todo eso allí, que despoblara todo eso para evitar el contrabando. Pero su mayor temor era esa revolución cultural que podía traer que las personas tuvieran en la mano, señores, una Biblia.
que la gente común pudiera tener una Biblia en la mano, porque Europa pasó por un cambio profundo y todos esos países, y le invito a ver mi programa que hablé sobre por qué América Latina es pobre, por qué somos pobres en América Latina, que fue un tema que traté en uno de los programas anteriores y los invito a que ustedes lo puedan ver. Y allí yo mencionaba las causas por las que nosotros, los de Latinoamérica, en el caso del nosotros no estamos en el continente, le explicaba, nosotros estamos en las Antillas, en el Caribe. Nosotros somos toda esta región somos pobres. Y Canadá y Estados Unidos son ricos en el mismo continente. Hay causas, pero ustedes pueden ver ese programa para que vean cómo yo se lo explico. La reforma trajo un cambio de mente y eso era lo que podía pasar aquí. Pero hay algo muy curioso, señores. El rey Felipe quiso evitar que las Biblias entraran, pero la Biblia fue a parar al escudo nacional. Nosotros somos el único país de este mundo que tiene un escudo con una Biblia abierta. ¿Y saben dónde está abierta la Biblia del escudo nacional? ¿En qué pasaje, qué libro? Está abierta en Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando nosotros, señores, somos impactados por la verdad del evangelio, del verdadero evangelio, no del evangelio de vociar, ni del evangelio de patalear y de decir un sinnúmero de locuras, sino el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el que llegó en la reforma. Eso trae un cambio de mente. Por eso es que el Señor Jesucristo allá en Lucas dice lo siguiente, dice Lucas capítulo 13. Tal vez ustedes han escuchado tanto esa historia, pero ¿se habrán detenido a mirar ese pasaje de la manera que amerita mirarlo? Dice el capítulo 13 de Lucas: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y esa palabra que aparece ahí como arrepentimiento no es nada más y nada menos que eso, como si el Señor Jesucristo estuviera diciendo: si no cambias tu manera de pensar y de vivir, vas a morir. Y la muerte a la que el Señor Jesucristo está hablando no es a la muerte física, porque todos, cristianos y conversos, nos vamos a morir y vamos a estar tendidos en un ataúd un día. La diferencia es que Cristo ha hecho una promesa para todos aquellos que creen en Él, que ellos no morirán, porque en el día final, en el día del juicio, Él los va a resucitar a todos esos que están durmiendo en Él. Y esa es una promesa que tenemos los cristianos. La Biblia, como les estaba diciendo, no fue permitida entrar en la República Dominicana. Por eso no tuvimos reforma. Por eso no fuimos reformados. Por eso, como muchos países, como todos los países de Latinoamérica y el Caribe, jamás descubrimos lo brillante que hubiera sido desde el principio haber sido impactados por la reforma, y seguro que nuestros países no estuvieran tan miserables, porque la reforma mandaba a las personas, como mencioné en mi programa, al que lo estoy invitando a ver, de por qué en Latinoamérica somos pobres, que a la reforma, el lema de los reformados, óigame bien, ¿cuál era? Trabaja todo lo que pueda, ahorra todo lo que pueda y da todo lo que pueda, porque eso hace que el hombre viva bien. Hay un pasaje de Proverbios que habla de que el que al pobre le da, a Jehová le presta. Cuando usted, que está ahí mirando, le da al pobre, entonces usted le acaba de prestar a Jehová. Y el versículo añade
y Dios le devolverá el bien que ha hecho. Y Dios no paga mal, señores. No recibimos la Biblia. Y a mí me da mucha tristeza ver que un país al que le fue impedido que la Biblia llegara desde el principio y que había mucha gente por ahí recibiendo la Biblia de algún modo y que cuenta la historia que hasta habían bautizos, estaban bautizándose la gente porque estaban creyendo en lo que se les estaba diciendo de un evangelio diferente, de una transformación desde adentro para afuera del hombre y no de la boca para afuera. Y no solamente de apariencia y de corbata y de camisas y de vestidos y de no sé qué. No era de apariencia. Era desde el fondo del corazón. Tristemente, nosotros no fuimos impactados por la reforma y por eso nuestro país, al igual que la mayoría de todos, yo no voy a decir mayoría porque son todos los países de Latinoamérica, somos pobres. Porque los que tomaron las riendas de la religión fue la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica no enseñó el evangelio puro de las Escrituras. Estaba llena de muchísimas tradiciones y no enfocada en el arrepentimiento del hombre y no enseñaba nada sobre el trabajo. Un hombre de Dios trabaja, un hombre de Dios se esfuerza duro, un hombre de Dios ahorra y no se ve metiendo en muchos líos. El hombre de Dios da de lo que él tiene y no tienes que ser un multimillonario. Podemos dar, señores, podemos dar de lo poco que nosotros tenemos, podemos dar y compartir con otros. Pero a nosotros no nos enseñaron eso. Por eso vemos a muchísimas iglesias dando pena, pidiendo demasiado y nunca dan. Son dos o tres, todas quieren, pero pocas dan. Porque es una cultura que tenemos. Cuando nosotros hacemos así, entonces, si llegamos a Estados Unidos y estamos en la línea de las 13 colonias que yo había mencionado, que fueron las colonias que se independizaron de Inglaterra y que esa gente que llegó ahí, esos holandeses, esos ingleses, esos holandeses y más tarde los alemanes esa gente llegó huyendo de la revolución que había en Europa con respecto a la reforma y ellos eran reformados y como no se les dejaba expresar o manifestar su creencia como era justo hacerlo, ellos prefirieron irse de sus países, dejar todo eso por allá botado y comenzar a hacer una tierra donde eso fuera, todo el que era protestante fuera libre, porque eso es lo que dice Jesucristo. El evangelio es libertad, señores. Y hay gente predicando un evangelio de cadenas y de ataduras. El evangelio no es eso. Cuando yo llegué a la iglesia, que el Señor me llamó a los 16 años, gracias al Señor que yo encontré un evangelio. El evangelio que a mí se me predicó fue un evangelio de libertad y no de cadenas. Y gracias a Dios yo he permanecido ahí con todas mis dificultades, porque nadie ha dicho que ser cristiano es fácil, pero es mejor que estar en el mundo y ser un inconverso. Entonces, lamentablemente no recibimos la Biblia a tiempo como los países de Alemania, de Inglaterra, de todo el norte de Europa, los Países Bajos. Y esas 13 colonias, como le estaba mencionando, Maryland, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Rhode Island, Connecticut, Virginia, New Hampshire, todas esas colonias, las 13, son prósperas porque fueron levantadas por protestantes que tenían un lema de trabajo, señores. Eso fue lo que le dejaron los españoles, toda esa zona de ahí, de la costa de los Estados Unidos, donde está Nueva York y todo eso, y Boston, y New Hampshire, y Maryland y todo eso. Eso es lo que le dejaron los españoles porque ellos no vinieron con la intención de hacer otra cosa que no fuera solamente llevarse el oro y llevarse las riquezas del continente. Y lo que le quedó a ese grupo de personas fue esas tierras frías que ellos transformaron y hoy todo el mundo quisiera irse para allá, todo el mundo quisiera irse para allá, porque son estados prósperos, pero eso es debido al trabajo y al esfuerzo que le enseñaron los primeros
colonos que hubieron ahí. Trabajar, esforzarse, luchar. El evangelio no es de pobreza y de miseria. El evangelio es para trabajar, para esforzarse, para hacerlo bien. Porque el Dios del oro y de la plata nos ha llamado. Y esto no quiere decir en ninguna manera que yo estoy ahora mismo aquí promoviendo el evangelio de la prosperidad, que eso es algo terrible para el evangelio. Eso de estar vendiendo el evangelio, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Hay que trabajar, hay que ahorrar y hay que dar. Nosotros, por la gracia del Señor, tenemos un país que tiene una Biblia abierta. Y a veces me entristece que este país con una Biblia abierta en su escudo sea un país tan depravado. Uno vea tantas cosas que avergüenzan a uno o que dan una tristeza profunda a los que amamos esta patria, que no queremos dejarla a la suerte de la gente corrupta y perversa. Tristemente, como la Biblia no llegó, las instituciones no se reformaron, las instituciones no cambiaron, las instituciones siguieron en manos de personas corruptas, perversas, y eso es lo que ha sido la historia de la República Dominicana hasta nuestros días. No hay temor de Dios, aunque la Biblia esté ahí en el escudo. No hay temor de Dios. Nuestra justicia es una justicia mala. Nuestra educación es una educación muy mala y nuestra sociedad está podrida, dañada por el pecado y la maldad. ¿Cómo nosotros vemos personas de nuestro país en los canales de televisión y en programas de la internet atacando el evangelio y queriendo ridiculizar a todo el que es creyente y a todo el que está haciendo un trabajo laborioso para que nuestra sociedad sea mejor? Sea mejor. Pero yo espero en Dios que haya mucha gente de esos que ahora mismo están mirando este video, que no pierdan la fuerza, que no pierdan el ánimo, que sigan luchando, que se sigan esforzando, que sigan haciendo lo correcto, porque nosotros tenemos que dar cuenta delante de Dios. Como dice el apóstol Pablo, allá en segunda de Timoteo, capítulo 4, escribiéndole a Timoteo: te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, corrige con toda paciencia y doctrina. Y la doctrina es esta, no lo que yo estoy pensando en mi cabeza que debe ser. No son doctrinas de hombres, no es nada de vestir, ni de beber, ni de calzar, ni de nada de eso. Es la doctrina, la palabra pura y sin manchas de Dios. Esa es la que hay que predicar para que la gente pueda salvarse y no poner cadenas en el evangelio que Dios no puso. Dios no ha puesto nada de eso. Nada de eso. Ese evangelio de cadenas y de insultar y de decirle perro a todo el mundo y de estar arrollando y dañando a las personas, que por cierto, los otros días vi a un jovencito atacando a un hombre de Dios que se ha esforzado por años para llevar a esta patria al conocimiento de Dios, que tengamos temor de Dios y no venga Belcebú y nos lleve a todito. Da pena encontrar a personas hablando mal de un hombre, diciéndole perro a Ezequiel Molina, que se merece mucho respeto porque es un hombre de Dios, fiel, sin mancha, que ha luchado en esta patria como hay pocos. Nos vemos en otro programa.